Pues aquí estamos un día más con nuestro ecomensajero digital favorito. ¿Cómo estamos, Pedro Burruezo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos informando sobre un mundo más humano y más salvaje también, ¿no? Al mismo tiempo. Así es, porque lo salvaje a veces parece que es malo, pero todo lo contrario. Así lo Exacto, sabemos los que entendemos lo que es la biocultura. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo exactamente. viene el ecomensajero esta semana? Bueno, pues vamos a destacar tres noticias, eh, aunque todas son interesantes, pero bueno, para ir cambiando de temas, ¿no? Por ejemplo, es una entrevista a un productor ecológico de aceite. La empresa se llama Pintarré Ajá. y bueno, yo no sabía, pero nos dice, entre otras muchas cosas, que el aceite de la variedad Picual es el que más antioxidantes aporta al organismo, ¿no? Entonces, bueno, además es un hombre pues que es un gran ecologista, es miembro de no sé cuántas entidades, también es un experto en todo el tema de ornitología y bueno, dice cosas interesantes sobre digamos, la producción de olivas, ¿no? Para aceite, que en este caso, pues sus olivares son, digamos, ecosistemas, son como, o sea, son o sea, el equivalente a dehesas, pero Ajá. a lo que sería una dehesa, pero en este caso, digamos, humanizada, ¿no? Y nos explica que pues con el sistema, digamos, ecológico se fomenta la diversidad, ¿no? Y entonces nos dice, entre otras cosas, que hay mucha presencia en su finca de producción ecológica de carboneros, herrerillos, agateadores, abubillas, picogordos, currucas, mirlos, gorriones, verdecillos, jilgueros, pinzones, zorzales, pitos y muchos más. Algunos de ellos, en lo que es la producción industrial de aceite, han desaparecido por completo, ¿no? Y en las fincas de producción ecológica de aceite, pues están volviendo, ¿no? Es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia que explica además cómo funciona la ecología, que al final implica una relación, ¿no?, entre los seres vivos que habitan un determinado ecosistema y un olivar, que además es bueno, es un ejemplo de una transformación humana del paisaje en sentido positivo y que además no solamente que bueno que haya olivares y que haya aceite y que haya aceitunas, sino que al mismo tiempo se crean unas condiciones muy adecuadas cuando es un olivar ecológico, donde no hay pesticidas, pues precisamente eso, para recuperar, por ejemplo, la fauna, ¿no? Con lo cual, más allá de lo bueno que está el aceite ecológico, las aceitunas, pues un hábitat, digamos, idóneo, ¿no? Para muchas especies. Exactamente. Todo positivo aquí, ¿no? Todo positivo excepto una cosa, Ajá. porque la vida es así. O sea, la mayoría de este aceite, no de esta empresa en concreto, sino en general, la mayoría del aceite ecológico español y en general también la mayoría del aceite, aunque sea, digamos, de producción convencional, se va a la exportación en gran medida, ¿no? Y entonces esto es algo que tenemos que ir corrigiendo con la promoción del producto ecológico para que ascienda el consumo interno y lleguemos pues a quizás algún día no muy lejano a las cifras que hay en países como Dinamarca o Suiza o Alemania o Francia, donde el producto ecológico es muy valorado por, por, por una ciudadanía, yo diría que transversal, ¿no? No solo los más pudientes, sino, digamos, pues la mayoría de la gente conoce el valor del aceite y en general del producto ecológico y entonces pues sabe valorarlo y por eso lo adquiere, ¿no? Lugares donde es complicado que haya agricultura porque hay un clima bastante adverso y que entienden dónde está lo bueno. Y bueno, pues eso debería servirnos de lección, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí que hay agricultura en esos países, pero Mm. digamos que son,
poco es el equivalente más bien de lo que aquí producimos en invierno, ¿no? Claro. Pues coles, coliflores, en fin, ese tipo de... Vale, pues si Nuestra quieres riqueza no la pasamos tienen, en fin. exactamente. No, no, porque además España es un estado, digamos, que contiene muchos climas, ¿no? Eso Desde es. climas fríos como en el Pirineo hasta tropicales como en la costa de Almería, ¿no? Entonces, claro, nosotros sí que podemos producir muchos tipos diferentes de productos ecológicos y de vegetales en general, ¿no? Una gran riqueza, sin duda. Pues si Sí. quieres, avanzamos hacia el siguiente tema. Sí, nos vamos ahora a la producción ecológica de Asturias, que es una pequeña comunidad que en cuyo territorio pues, está creciendo favorablemente la producción ecológica y además, pues por las características, ¿no?, que tiene, pues digamos que uno de sus responsables nos comenta que digamos, se distribuye en circuitos cortos, ¿no? Que esto es lo más favorable y además también nos dice, y esto es bonito, que cuando ellos van, por ejemplo, con los productos ecológicos de su tierra a una feria como Biocultura, ¿no? Fuera de lo que son las fronteras naturales de su comunidad autónoma, pues ese producto ecológico no solamente está vendiendo lo que hace, o sea, la producción ecológica exactamente, sino que también es una forma de fomentar un turismo de calidad interesado en el paisaje, en la gastronomía autóctona, en una forma de alimentarse correcta, ¿no? En unas formas digamos, de economía, digamos, saludables, ¿no? Eh, y en fin, esto es interesante también, ¿no? Como, esto no lo hemos hablado mucho por aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que este hombre tiene razón, ¿no? Cuando las cosas se hacen bien, Ujú. ¿no? Digamos, si tú llevas una cosa en concreto, ¿no? En este caso un alimento ecológico, pero podría ser otro. Entonces, eso genera un amor por esa tierra, ¿no? Genera un cariño, genera unas ganas de conocer, ¿no? Cómo se producen, y esto es un turismo de calidad, un bioturismo que es el que o sea, el que no esquilma digamos, la zona visitada, sino que al revés crea un impacto positivo, económico y social en la tierra visitada por este ecoturista, ¿no? Quería añadir que es un momento especialmente conveniente para hablar de estas cuestiones, Pedro, porque en los últimos años está habiendo un boom del turismo en Asturias, hay mucha gente que está incluso adquiriendo propiedades, comprando viviendas, Sí, porque sí, le empiezan a ver, le empezamos a ver las orejas al lobo del cambio climático, ¿no? Y el levante español cada vez es más invivible, igual ya. que el sur, por el calorazo que hace cada vez más agotador. Y esto está provocando que mucha gente empiece a mirar hacia destinos como Asturias, precisamente Asturias, como destino en verano, porque bueno, el cambio climático hace que cada vez haya inviernos más parecidos a los del Levante en Asturias, el agua cada vez está más cálida y aunque el Cantábrico está frío, no tan frío, y claro, lamentablemente, se viene una burbuja de especulación y de daño al territorio en Asturias, no, mucho nos tememos que van por ahí los tiros, y es súper importante que en estos momentos hagáis esta reivindicación del ecoturismo, del turismo bien hecho y respetuoso. Pues sí, pues no había pensado en esto, sinceramente, pero ahora que lo dices, pues sí que es verdad que ya he oído bastantes referencias al respecto. Y bueno, pues es que la verdad que el tema del cambio climático es es algo que genera mucha confusión mental, ¿no? Para el ser humano, porque no sabes por dónde salir. Yo me he encontrado que con agricultores que me han dicho, pues voy a tener que cambiar el cultivo.
Pero claro, ¿qué pasa? Que si tú, por ejemplo, si estamos hablando de frutales, ¿no? Por ejemplo, los frutales, Ujú. pues hasta que empiezan a producir de una forma, digamos, como para ganarse la vida, pues pasan unos años. Dice, ¿y qué pasa si en esos años ha vuelto a cambiar? O sea, se ha vuelto a extremar, ¿no? Qué locura. Entonces, claro, es algo que realmente yo vivo aquí a 30 metros del Mediterráneo. Es posible que si hubiera un problema realmente de la ascensión del nivel de las aguas, pues no sé qué haría. Igual me tendría que ir de aquí. No, no lo sé, la verdad. Y tampoco sé dónde iría. O sea, que en cualquier caso es algo que es tan imprevisible y tan loco que no, o sea, nosotros no estamos muy preparados, diría yo, para vivir a salto de mata, ¿no? O sea, quizás en lo económico nos estamos acostumbrando, ¿no? Por la situación económica, pero, por ejemplo, cuando pienso en Palestina, ¿no? Y todas esas personas con ancianos, con enfermos, con niños, que de la noche a la mañana su casa, bueno, y eso gracias que han sobrevivido, ¿no? Sí, Por un ataque sionista se tienen que ir y no saben dónde y tal, es como algo que es como genera una gran impotencia y un gran dolor, ¿no? Y la verdad es que no sé si pasara aquí, ostras, realmente sería un drama, porque hemos crecido en un ambiente de una cierta, digamos, estabilidad, ¿no? y el Y cambio. entonces, Ay, perdón. entonces, Sí, sí, sí. bueno, no, no, que No, que quería decirte que además, en el caso de lo que sucede en esa zona del mundo, ya se ha estudiado cómo el cambio climático agrava según qué conflictos, ¿no? Uno de los elementos claro, causantes de la tensión en Siria, que llevó a todo lo que ha llevado, toda la guerra, aparte de los enfrentamientos entre diferentes facciones, fue el agravamiento de crisis de hambrunas por el cambio climático. Y estoy pensando, Pedro, y ahí va también lo interesante y lo dramático de esto, es que hay muchos países muy solidarios que acogen a muchos refugiados palestinos, en los cuales, pues, y cuando digo muchos, digo a lo mejor 1 millón de refugiados o más, o no sé, por ahí puede ser lo que haya en Líbano o en Jordania, ¿no? Y son países que son extremadamente sensibles a estas crisis que puede provocar el cambio climático, que puede provocar, pues eso, más sequías, menos cosechas, más hambre. Y eso se une a la recepción de los pobres refugiados palestinos, con lo cual es una tormenta perfecta, ¿no? Curiosamente. Sí, la verdad que el otro día estuve viendo un asunto sobre Jordania. Allí hay muchos refugiados palestinos y claro, la falta de alimentos, la falta de agua, ¿no? Todo esto, las altas temperaturas Eso es. agravan las situaciones, ¿no? Y por eso estaba comentando que, claro, nosotros hemos vivido, a pesar de, en mi caso, pues yo vengo de una familia humilde, pero bueno, teníamos una casa, ¿no? Teníamos una casa, teníamos una cierta estabilidad. Esa gente en el Líbano, en Palestina, ahora no la tienen, ¿no? Y entonces, Dios mío, sobre todo cuando hay ancianos, cuando hay niños, ¿no? ¿Dónde vas, ¿no? Con el coche y yo qué sé, es que es una locura, ¿no? Y ya, aparte de que siempre es un buen momento para decir que hay que acabar con el genocidio Claro. sionista y con cualquier tipo de agresión de los fuertes contra los débiles, también es un buen momento para decir que esta deriva fascista de Europa, ¿no? Que ahora nos están queriendo meter la solución de la fascista Meloni de llevar a los refugiados y a los inmigrantes, sobre todo a terceros países como Albania, y eso te los quieren comprar como política europea, ¿no? Vale que no estábamos hablando de eso, pero siempre es un buen momento para decir que eso no Ya, puede ser. claro, Eso claro, no es permisible. ya, ya. Bueno, pero vamos digamos, a despedirnos con una noticia agradable. Y es que hay una chica que me encanta porque es que es Ujú. súper simpática y súper agradable y ella es doula y entonces estará en Biocultura impartiendo pues conocimiento acerca de lo que es
el acompañamiento, ¿no? O bueno, o dicho de otra forma, la desmedicalización del parto Claro. cuando esto es posible, ¿no? Explica bien Que eso, lo, que que es una no es, doula, que hay que mucha lo gente es. que hay mucha eh, gente que no sabe que es una doula. Explica un poquito Bueno, para yo no quienes soy nos... un experto, pero una doula sería alguien que, digamos, acompaña a la parturienta desde antes del parto y hasta después del parto, no inmediatamente después, sino hasta que pues ella se está llevando a cabo, pues, digamos, lo que sería el amamantamiento a demanda, que es lo más natural. Y entonces, pues esto ahora mismo, digamos que está en peligro, ¿no? O sea, este proceso tan natural está en peligro por varias razones, ¿no? Ajá. Eh, Uno, por un tema, digamos, de intoxicación cultural, ¿no? Digamos, la sobremedicación, la sobrehospitalización, la excesiva intervención en los que son, en lo que son los procesos naturales, en este caso de la mujer, ¿no? Y de los neonatos, pero también, por otra parte, por toda la contaminación química que conlleva, pues, por un lado, esterilidad, ¿no? Y por otro lado, pues, embarazos anómalos Mm. o con riesgo, ¿no? Y también tendría que ver con algunas, digamos, de los problemas que más están padeciendo ahora mismo las mujeres iba a decir en Occidente, pero es que es en todo el planeta, ¿no? Porque la contaminación no es algo de Occidente, es algo de todo el planeta, ¿no? Entonces, hay que ponerle barreras a esto, hay que llevar a cabo unos partos más naturales y, por otro lado, una crianza lo más natural posible y entonces hay especialistas en ello, ¿no? Y una chica, una de ellas es Giselle. Giselle Carrasquel, que es una experta y que además nos da referencias, ¿no? De cuáles son algunos de los escritores y o escritoras que más han hablado de esto y algunos ya los conocía, yo, por ejemplo, como Michel Oden o Casilda Rodríguez, que por cierto, su hijo es un activista muy poderoso con respecto a la ecología profunda, pero hay otros que no conocía, como Laura Goodman o Robin Lim, ¿no? Entonces, bueno, es un camino, ¿no? Es un camino de regreso al pacto natural, a la desmedicalización del nacimiento, ¿no? Y de la crianza, pero claro, esto se tiene que hacer también sin riesgos, ¿no? Claro. Entonces es mejor ponerse, en este caso, no en las manos de un doctor, sino de alguien que también ha llevado a cabo este proceso también personalmente, ¿no? Y esto es interesante también, ¿no? Porque claro, a veces la mayoría o muchos ginecólogos son varones, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, a ver, no deja de ser, bueno, yo no quiero decir que un ginecólogo no pueda ser una persona que entiende de lo que está hablando, pero claro, Quizá más que la cuestión de que no pueda ser un profesional competente, yo creo que el tema de la doula, que es interesante, aunque creo que está claro por lo que tú estás diciendo, pero que quede más claro todavía, que no es personal médico, no es una matrona, no es una enfermera, es una acompañante, con lo cual hay un proceso que tiene que ver con el acompañamiento de mujeres a mujeres que evidentemente viven el parto como un proceso mucho más propio y llega a otro nivel, pero ya te digo, no se trata del típico, no es un acompañamiento médico, no son doctores, no estamos hablando de gente que se meta en un ámbito que no es el suyo, porque esto es otro proceso que tiene que ver con cuestiones naturales, con otras cuestiones que tienen que ver con esa vivir el parto de una manera natural
Y es evidente que ahí una mujer, y más una mujer que haya sido madre, pues puede desempeñar ese tipo de función, ¿no? Luego, aparte, si por lo que sea hay partos que se complican o requieren médicos, pues sería otro tema. Pero eso Obviamente, obviamente, no tiene nosotros no nada que somos, ver. no somos talibanes en este aspecto, pero en cualquier caso es un regreso a un concepto del parto que tiene más que ver con el mundo tradicional del que nosotros procedemos, ¿no? Y, y hay muchas cosas que aprender, ¿no? Entonces, yo conozco mucha gente insatisfecha de los partos hospitalarios, Sí, pero no conozco a prácticamente nadie que esté insatisfecho de los partos naturales. Alguna excepción habrá, porque además, si te has encontrado con una matrona que aquel día no tenía su día o lo que sea, o se había peleado con su marido, o vete tú a saber qué, ¿no? Siempre hay excepciones. Pero de los partos medicalizados sí que hay mucha gente que dice cosas y que la cosa no fue bien o que no se sintió cómoda y tal. Sin embargo, del parto natural, ¿no? Entonces, lo único que, digamos que el sistema público, digamos, pues tendría que hacer que las personas que quieren optar por esta fórmula, pues pudieran hacerlo atendiéndose, digamos, al sistema público, ¿no? sí, que tuvieran esa opción, ¿no? Una opción que entienda el parto como algo más que... Es que parece ser que una mujer embarazada es una enferma, por definición. Sí, 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 sí. Y no, y esa mujer embarazada debería de tener, si está sana, si el embarazo va bien y si se ve que se puede, porque ya te digo, luego pueden surgir mil historias, ¿no? Pero en un embarazo normal y que una persona que vaya todo bien, pues esa persona debería poder tener, bueno, debería tenerlo siempre, ¿no? Porque una mujer que tenga un embarazo mal puede tener un médico, una enfermera, una matrona que la cuide y aparte una doula. No es contradictorio, ¿no? Pero lo No, que quiero no. decir que una persona, lleve como lleve el embarazo, una mujer, tiene que tener esa capacidad de decidir lo que es mejor para ella. Y una doula, pues tiene esa parte de acompañamiento que a lo mejor, o no, a lo mejor seguramente puede contribuir a su Ya bienestar lo a crees, ya muchos lo crees. niveles, más allá del Eh, físico, tal vez, La ¿no? cosa sería, lo interesante sería que todo esto se pudiera hacer dentro del sistema público, ¿no? Yo, mira, por ejemplo, hoy he ido a una farmacia a comprar dos cosas, una para mí y otra para mi madre. Lo de mi madre era un producto químico que estaba en el sistema de la sanidad pública y ha salido prácticamente gratis. Lo otro era un producto natural que me ha costado pues un buen dinero, ¿no? Entonces, joder, si estamos hablando desde el mismo gobierno de lo importante que es la transición, ¿no? Exacto. Hacia una sociedad lo más sostenible posible. Coño, pues no sería más normal, primero, sobre todo, eh, eh, que estuviera más subvencionado o más apoyado los productos naturales que los productos químicos. Es que no tiene sentido. O sea, vivimos en una sociedad que está corrupta desde de sus fundamentos, ¿no? Y con muchos intereses por un lado, los Ya, intereses de la farmacéutica. Luego, por otro lado, te miran como ya estamos con las pseudociencias y las pseudoterapias. Pero claro, luego están los que miraban por encima del hombro, por ejemplo, a la acupuntura o a la medicina tradicional china, y ahora resulta que hay un mogollón de médicos sí, sí. que están estudiando eso y que dicen que no. Claro, la acupuntura funciona, pero no sabemos muy bien por qué funciona, porque nuestra medicina tiene sesgos occidentales. Entonces, aunque funciona como no es nuestro, pues da igual, la seguimos mirando por encima del hombro. Y así con muchas cosas que funcionan. Sí, sí, es tremendo. El caso es que si funciona, pues ya está, ¿no? O sea, Efectivamente, si funciona y va bien y encima no es mira, agresivo. bueno, mi gran maestro, ¿no? Edward Goldsmith, ¿no? Eh, hace mucho tiempo, ¿no? Él está muerto hace tiempo, ¿no? Pero hace como 25 años de una conferencia en Barcelona, ¿no? Y entonces sobre la ecología y todo esto, ¿no? Entonces, él decía que había una zona de la tribu, en el Amazonas, que se había mantenido completamente libre de agresiones
de agresiones humanas, incluso de agresiones de las, digamos, tribus aborígenes, ¿no? Y entonces esto se debía a que, pues, una tribu local había creado un tabú con respecto a esa zona, ¿no? Había creado un tabú de tipo religioso, social, mágico, llamémoslo así, sobre que en aquella zona vivían unos espíritus y tal, que si tú hacías algo a tal, pues te machacarían la cabeza, o yo qué sé, ¿no? Algo así. Qué bueno. Entonces, funcionó perfectamente durante siglos, ¿no? Y entonces, claro, la mentalidad occidental es increíble, ¿no? O sea, es decir, dice, pobres desgraciados, ¿no? Pobres desgraciados que no, que fíjate qué infantilismo, ¿no? Sí, pero funcionó. Funcionó durante siglos y tú con todo tu conocimiento, con toda tu ciencia, con toda tu tecnología y con lo único que has hecho en los últimos 50 años ha sido destruir el planeta. Entonces, ¿quiénes son más inteligentes? ¿No? ¿O quiénes son más sabios? ¿No? Quizás más correctamente la palabra sabio que inteligencia, ¿no? Una cosa que yo siempre Entonces, me pregunto, ¿quién es más sabio? ¿Un catedrático de ingeniería industrial que no sabe casi coger el autobús? ¿O un indígena del Amazonas que sabe que según por donde corra el aire esta tarde va a llover mañana o no? Pues no lo lo mismo sé, que no lo con el sé. tema del efecto placebo, ¿no? Que digamos, pues los que desde la medicina alopática que acusan, ¿no? Por ejemplo, a la homeopatía, de que eso es una cosa que, bueno, que es una porquería endulzada, que pues, solo sirve por el efecto placebo. Pero es que si aún así fuera, si funciona, ¿qué más te da? Que no es así, ya lo sabemos. Pero aunque fuera así, es que al fin y al cabo, o sea, lo importante es que en el fondo, quien se cura es uno mismo, ¿no? O sea, Eso el está claro. organismo, el organismo, o sea, porque si el organismo está muy enfermo, por mucha química que le des y mucha... Mira, yo tengo un amigo aquí, un señor mayor, ¿eh? Él es doctor, ¿no? Y es un hombre que bueno, es un buen doctor alopático, digámoslo así, ¿no? Yo tampoco he ido nunca a su consulta, pero es un hombre conocido en el pueblo, tiene un cierto prestigio y tal. Pues se murió una hija suya de cáncer. O sea, y claro, él el otro día estaba, pues bueno, prácticamente llorando, ¿no? Porque Pobre. estábamos hablando de estos temas, ¿no? Y entonces me decía, yo con todo lo que sé de ciencia, no pude curar a mi hija, ¿no? Entonces, cada día mueren miles y miles de personas que han sido sometidas según la ciencia y según la medicina alopática, a los tratamientos más certeros y precisos y avanzados y tal. Pero no funcionan, ¿no? O no han funcionado con esas personas. También es verdad que cada cuerpo es un mundo, ¿no? Y que intervienen muchos factores, ¿no? Ya no hablemos del tema espiritual, pero intervienen muchos factores, además de los asuntos emocionales, las ganas de vivir que se tengan, la familia, la sociedad. Entonces, bueno, hay mucho que hablar al respecto, ¿no? Y entonces, yo, cuando algo funciona, pues creo que hay que darle el valor que tiene. Exactamente. Hay un montón de gente que no se lo da, pues ellos se lo pierden, pero tarde o temprano se darán cuenta del error que están cometiendo. Es un buen punto de vista porque significa capacidad de dejarte sorprender y humildad. No pensar que somos el hombre blanco que lo sabe todo. Y que estamos machacando el planeta con nuestra infinita sabiduría. Bueno, pues ya estamos acabando la sección. Es muy interesante saber dónde vamos a poder disfrutar de estas noticias. Sí que es verdad
que las reflexiones que a veces salen más allá de las noticias y que a mí me parecen genial y que las disfrutamos aquí, que a veces salen de forma espontánea, esas las tenéis que ver en noticias positivas, surgen Mm. durante la conversación y es lo que hay, os metéis aquí o si no, no disfrutáis de ella. Y luego están las noticias que sí están del Ecomensajero, que ¿dónde podemos disfrutar de ellas, Pedro? Sí, os podéis suscribir gratuitamente en vidasana.org. Yo diría que las noticias en este caso del Consejero Digital, pues son como una excusa, ¿no? Para dialogar sobre temas que están directamente relacionados con esa noticia o a veces muy indirectamente relacionados, pero que de alguna manera son los intereses perdón, son los temas, las temáticas que a las personas que están interesados digamos, en una concepción diferente de la producción, del consumo, de la vida, pues nos interesan, ¿no? ¿Sabes lo que molaría además? Que la gente que viera tanto lo que es esta sección completa como con los vídeos cortos que sacamos, me encantaría saber si la gente que lo ve también suscita diálogos entre la gente que lo ve. No sé, ahí lo dejo, ojalá algún día nos enteremos, me encantaría saberlo. Si me entero de Vale, algo, te lo cuento, ¿vale, vale, Pedro? vale, Pues aquí vale, pues terminamos venga, la un abrazo. sección y un abrazo y si me entero de algo te lo digo, ¿vale? Un abrazo y cuídate, Vale, hasta la próxima. perfecto, hasta luego, adiós, que Chao, vaya muy bien. chao.